Alex Donovan había vivido solo durante 8 años. Su pequeña cabaña, escondida en el corazón del desierto, se había convertido en su fortaleza, su prisión, su hogar. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra seca. El viento levantaba un fino velo de polvo, arremolinándose en el silencio de la mañana. Alex estaba en su porche, la madera vieja crujiendo bajo sus botas, y respiraba la quietud. Esa quietud que solo el desierto podía ofrecer. Sin ruido, sin gente, solo él, el viento y el cielo infinito. Pero esa mañana, algo era diferente. Sus ojos captaron un movimiento. Una figura, apenas una sombra en la luz temprana, yacía inmóvil junto a la cerca. Alex entrecerró los ojos, su respiración se detuvo en la garganta. Una mujer. Era pequeña, su cuerpo torcido de una manera que indicaba que había estado allí mucho tiempo. Un rastro de sangre manchaba el suelo donde había caído. El corazón de Alex se hundió. Agarró el marco de la puerta con fuerza. Su rifle colgaba sobre la chimenea. Había pasado suficientes años en este desierto para saber qué hacer. Había aprendido a mantenerse a distancia para evitar los problemas que parecían encontrarle. Pero algo en la forma en que esta mujer yacía allí, su cuerpo roto y retorcido, le hizo un nudo en el estómago. Podía darse la vuelta. Podía volver a entrar en su cabaña y fingir que nunca la vio. Lo había hecho antes. Esa era la ley del desierto. El desierto no se preocupaba por los débiles. No se preocupaba por los cansados. No se preocupaba por nadie. Pero Alex no se movió. Todavía no. Bajó del porche, la arena crujiendo bajo sus botas. Cada paso se sentía como un peso que lo arrastraba más profundamente hacia algo que no estaba seguro de querer. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía ella. Una apache. El pensamiento lo golpeó como un viento frío. Su rostro estaba pálido, su ropa rasgada y manchada de tierra y sangre. No se movía, su respiración era superficial y entrecortada. Alex se agachó a su lado, sus ojos examinándola en busca de señales de vida. Sus ojos se abrieron por un segundo, justo el tiempo suficiente para que Alex viera el terror en ellos. Intentó hablar, pero sus labios apenas se separaron. Sus ojos se clavaron en los suyos, salvajes de miedo. Agua, susurró, su voz apenas un aliento. Alex se quedó helado. Su mano flotó sobre ella, dividido entre el instinto de protegerse, de mantener su vida como había sido, y la atracción de algo más profundo, algo humano. Sabía el peligro. Sabía que ayudarla significaba invitar problemas. Esa no era la vida que había elegido. El mundo fuera de su cabaña estaba lleno de gente, lleno de hombres como Jack Callahan, que vendrían, tomarían, matarían. Pero no podía dejarla allí. No así. Lentamente, Alex se levantó y alcanzó el cubo de agua. Sus manos estaban firmes, pero su mente corría. Había visto la violencia que venía con ayudar a extraños en estas tierras. Lo había vivido. Lo había enterrado. Y sin embargo, aquí estaba, a punto de cruzar esa línea otra vez. Podía sentirlo en la boca del estómago, el peso de todo, la atracción de algo mejor o algo peor. Los ojos de la mujer nunca lo abandonaron. No suplicó. No gritó. Solo esperó. Su mirada firme, desesperada. Alex vertió el agua, observándola beber como un hombre perdido en el desierto durante días. El silencio se extendió entre ellos. En la quietud, no podía escapar de la elección que tenía que hacer. Podía irse o podía quedarse. Y en esa elección, todo cambiaría. El sol estaba subiendo ahora, la luz se volvía más cálida, pero Alex aún sentía frío. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, las palabras pesadas en el aire. Ella no respondió, pero el peso de la pregunta quedó suspendido entre ellos, tan denso como el polvo en el aire. Alex Donovan había vivido solo durante 8 años. Pero algo en esa mañana, la mujer yaciendo rota en su cerca, la forma en que sus ojos se encontraron con los suyos, le dijo que tal vez, solo tal vez, su tiempo en el desierto estaba llegando a su fin.
Alex se quedó allí por un largo momento, mirando a la mujer. Su respiración había disminuido, pero el terror en sus ojos permanecía. La luz del sol ahora atravesaba la bruma del desierto, proyectando sombras largas, pero todo lo que Alex podía sentir era el peso del momento oprimiéndolo. No había pedido esto. Demonios, no había pedido nada de esto. El aislamiento, el silencio, las largas noches solo con sus recuerdos como compañía. Había construido esta vida aquí por una razón. Había perdido demasiado para querer estar cerca de alguien otra vez. Alex tragó con fuerza, apartando la mirada de la mujer. Se pasó una mano por la cara, la aspereza de su barba raspando su palma, un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde que se miró realmente a sí mismo. Eres un tonto, Donovan, pensó. Pero sus pies no se movieron. Se sentía clavado al suelo. No se trataba solo de ella. Ni siquiera se trataba de la sangre apache que llevaba. Era el riesgo, los problemas que vendrían con ayudar a alguien como ella. Había estado en este desierto lo suficiente para saber cómo funcionaban las cosas, los hombres que se metían donde no debían terminaban con más de lo que podían manejar. Había visto eso una y otra vez. Su mano apretó el cubo con más fuerza. El agua se agitó contra la madera, recordándole algo mucho más pesado. Sabía que no debía hacerlo. Había aprendido hace mucho a mantenerse alejado de los problemas. Mantenerse lejos del mundo. El desierto era lo suficientemente grande para esconder a un hombre. Alex se había enterrado en él lo suficiente para pensar que era suficiente. Pero esta chica, Sahali, no era solo una extraña. Era un recordatorio de todo lo que había perdido. Las personas que alguna vez amó, las que no pudo salvar, Sarah. El nombre lo atravesó como una piedra dentada. El dolor de esa pérdida, la forma en que ella había muerto, aún se asentaba en la boca de su estómago. Habían pasado años, pero el recuerdo de esa noche aún se sentía fresco. Había sido demasiado tarde para salvarla, demasiado lento, demasiado cobarde. La guerra se había llevado a sus hermanos, a su padre, a sus amigos. Pero fueron Sarah y su hija, Lily, las que habían sido tomadas por algo más insidioso, algo que las había arrastrado a la oscuridad mientras Alex permanecía congelado, incapaz de moverse, incapaz de ayudar. El pensamiento de que otra persona dependiera de él, especialmente después de todos estos años, se sentía como un peso que no podía soportar. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo construyendo muros a su alrededor para proteger lo que quedaba dentro. El mundo le había mostrado nada más que crueldad, nada más que traición. Y había aprendido que la única forma de sobrevivir era mantenerse al margen. Debería simplemente irse. Debería dejarla morir o ser atrapada por lo que sea que la estuviera persiguiendo. No era su problema. Pero entonces pensó en sus ojos otra vez. Esa mirada, la forma en que lo había mirado como si, por primera vez en su vida, alguien lo hubiera visto realmente, y eso lo aterrorizaba. Alex respiró hondo, sintiendo el aire caliente del desierto llenar sus pulmones. Necesitaba tomar una decisión. Pero, ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía arriesgarlo todo otra vez? Después de perder a Sarah, después de perder a Lily, ¿cómo podía permitirse preocuparse por otra alma? Su corazón sentía que latía en la dirección equivocada, palpitando dolorosamente en su pecho. No lo hagas, Donovan, intentó convencerse. Intentó decirse que solo terminaría en sangre. Podía escuchar los susurros de cada hombre que alguna vez le había advertido que mantuviera su distancia, que se ocupara de sus propios asuntos. Para sobrevivir, tenías que cerrarte al mundo. Pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella, rota y frágil, la sangre en su piel, sus ojos desesperados suplicando ayuda. ¿Cómo podía darle la espalda a eso? Al diablo con eso, murmuró Alex para sí mismo, su voz temblorosa. No era el desierto ni el silencio lo que lo mantenía aquí. Era algo más. Algo mucho más peligroso. Compasión. Un sentimiento que había enterrado tan profundamente durante tanto tiempo que casi se había asfixiado bajo el peso de todo lo demás. Pero ahora estaba resurgiendo,
arrastrándose desde debajo de las cicatrices de su pasado, y no podía reprimirlo más. Ya no eres el hombre que solía ser, pensó. Y tal vez eso era algo bueno. Tal vez había estado equivocado todo este tiempo. Tal vez no se trataba de él. Tal vez se trataba de ella, de salvar a alguien más por una vez. Tal vez esto era lo que lo sacaría de las sombras de su propia mente, lo que lo haría sentir vivo otra vez. Alex se giró hacia ella, sus manos temblando mientras alcanzaba el cubo. «Está bien, pequeña», dijo en voz baja. «No estás sola, ¿cuándo?». Las palabras se sentían extrañas en su boca, pero las dijo de nuevo, más fuerte esta vez, a la mujer que aún no miraba, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. «No estás sola». Se arrodilló a su lado otra vez y, mientras le ofrecía el agua, se dio cuenta de algo. Ya no se trataba de salvarla. Se trataba de salvarse a sí mismo. Y la elección ya estaba hecha. Mientras la mujer bebía, Alex Donovan dio el primer paso hacia una nueva vida. Una en la que ya no podía esconderse, y eso lo aterrorizaba. Pero por primera vez en años, también sintió algo más. Esperanza. Y eso lo asustaba más que nada. La respiración de Sienna era superficial, pero al menos ahora era constante. Alex había hecho lo que pudo, había vendado sus heridas, le había dado agua y la dejó descansar. La tormenta afuera había comenzado a calmarse, dejando el desierto más silencioso que nunca. Ahora solo estaban ellos dos, atrapados en un silencio que pesaba en la habitación. Pero luego, justo antes de que el crepúsculo se asentara, Sienna se movió, sus ojos se abrieron, los círculos oscuros bajo ello. Eran un testimonio del sufrimiento que había soportado. Su mirada estaba nublada, desenfocada por un momento, pero luego se agudizó al mirar a Alex, y él sintió un destello de reconocimiento entre ellos. Estaba despierta, pero aún no estaba del todo allí. Alex permaneció inmóvil, dándole tiempo, pero podía sentir la tensión creciendo en su pecho. Había estado esperando a que hablara, que le contara qué había pasado. Pero ahora que el momento había llegado, no estaba seguro de estar listo para escucharlo. «Gracias», susurró ella, su voz áspera, apenas más que un graznido. Alex asintió, pero no habló. No confiaba en sí mismo para decir algo. Sienna giró la cabeza, mirándolo como si estuviera sopesando si decir más. Después de un momento, lo hizo. «No se suponía que escapara», dijo, su voz quebrándose como si las palabras dolieran al salir. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, pero Alex podía ver que le costaba hablar, que luchaba por encontrar las palabras. «Corrí», continuó, sus ojos distantes, como si viera algo más allá de las paredes de la cabaña. Tenía que hacerlo. No podía quedarme allí más tiempo. No después de lo que hicieron. A mí, a las demás. Su respiración se entrecortó y Alex pudo ver el dolor en sus ojos. El horror que aún la atenazaba, incluso ahora. No la interrumpió. No necesitaba hacerlo. Solo escuchó. Ella necesitaba decir esto. Necesitaba sacarlo. «Fui una de las afortunadas», continuó, su voz ganando fuerza. «Éramos 16, chicas, mujeres, algunas incluso más jóvenes que yo. Nos tenían en un cañón. Nos mantenían allí. Como animales listos para ser vendidos». Víctor Mayerie se detuvo y se estremeció, el nombre flotando en el aire como el humo de un fuego moribundo. «Mayerie», repitió Alex, su voz baja. Había oído de él. Demonios, todos en esas tierras lo habían hecho. El hombre no era más que problemas. Un traficante que compraba y vendía personas como ganado, manejando su operación con mano despiadada. Pero escuchar de él por ella, escuchar el dolor en su voz, lo hizo real de una manera que Alex no había querido enfrentar. «Es peor que cualquiera de ellos», susurró Sienna, apenas audible. «Es un monstruo, un demonio con piel humana». Cerró los ojos, como intentando bloquear los recuerdos. «Nos tomó. Nos vendió. No fui la primera, pero seré la última. Si puedo detenerlo». Sus palabras golpearon a Alex como un puñetazo en el estómago.
16 mujeres atrapadas en un infierno creado por los deseos retorcidos de Mallory. El peso de eso se hundió profundamente. Si estaba diciendo la verdad, y no tenía razones para dudarlo, aún había 16 más sufriendo en ese momento, y dependían de que alguien hiciera algo. Alex se puso de pie, sus manos apretadas en puños. Quería decir algo, ofrecer palabras de consuelo. Pero, ¿qué podía decir? Esta no era una historia que necesitara consuelo. Necesitaba acción. La mirada de Sienna se encontró con la suya. Y había una determinación feroz en sus ojos ahora. Una que la hacía parecer 100 veces más fuerte que antes. Tienes que ayudar, dijo, su voz firme. No podía dejarlas. No después de todo lo que hemos pasado. Por favor, tienes que hacer algo. Alex sintió que su respiración se detenía en el pecho. No había esperado esto. Nunca había pedido esto. Pero estoy aquí ahora, pensó. No podía dejarlas allí. No puedo, Sienna. Morirán si no llegamos a ellas. Sus palabras lo sacudieron. Tenía que tomar una decisión. Un hombre no iba contra hombres como Mallory y vivía para contarlo. Y sin embargo, mirando a Sienna, mirando el fuego en sus ojos, sabía que no podía dejarlo pasar. No podía darle la espalda. Alex tragó con fuerza. Estaba dividido, sus instintos en guerra con su conciencia. Había vivido en esta tierra tanto tiempo, manteniéndose para sí mismo, evitando el mundo y su desorden. Pero algo había cambiado en él, algo que había enterrado hace mucho, algo que se había agitado cuando vio la forma rota de Sienna yaciendo en su cerca. Estoy dentro, dijo en voz baja. Las palabras se sentían pesadas al salir de su boca, y por primera vez en años, Alex sintió el peso de la responsabilidad asentarse en sus huesos. Sienna sintió, sus ojos brillando con gratitud. Gracias, susurró, aunque su voz estaba cargada de emoción. Alcanzó su mano, su agarre firme, como diciéndole sin palabras que este era el momento en que vivirían o morirían. Pero Alex no necesitaba que se lo dijeran. Ya lo sabía. El desierto le había dado paz durante años. Pero ahora estaba a punto de quitarle esa paz. La batalla había comenzado, y Alex Donovan ya no era solo un hombre escondiéndose del mundo. Era un hombre que había elegido luchar por algo más grande que él mismo. Los días que siguieron no se parecían en nada a la pacífica soledad a la que Alex se había acostumbrado. El desierto había pasado de ser un lugar de silencio a uno de espera, y cada ráfaga de viento que removía la tierra seca parecía traer consigo la amenaza de algo más oscuro. No podía escapar de ello, no más. Alex se despertaba temprano cada mañana, sus pensamientos llenos de la misma pregunta, ¿y ahora qué? El mundo exterior tenía una forma de colarse, sin importar cuánto intentaras mantenerlo a raya. Sienna no había salido de la cabaña desde que Alex la acogió. Se estaba recuperando, pero los recuerdos estaban grabados profundamente en sus ojos. Pasaba la mayor parte del tiempo junto a la ventana, observando el horizonte, su mano descansando en el rifle que Alex le había dado. No hablaba mucho de ello, pero Alex podía ver que el miedo no era solo físico. Era algo más profundo, un terror persistente que se mantenía incluso en la quietud del desierto. Víctor Mallory no estaba lejos, y Alex lo sabía. El rastro de polvo comenzaba a espesarse. Sus hombres, que habían estado persiguiendo a Sienna durante semanas, ahora registraban el área, recorriendo el desierto, llamando a puertas y deteniéndose en cada rancho, buscando cualquier señal de la chica. El olor a sangre, a muertes recientes, impregnaba el aire, y Alex casi podía escuchar el lejano retumbar de los cascos resonando por las llanuras. Se acercaban. La mano de Alex se cernía sobre el rifle junto a la puerta. No necesitaba que le dijeran que venía. Estaba escrito en la forma en que Sienna se movía, en la manera en que sus ojos se lanzaban nerviosamente hacia la puerta cada vez que pasaba un caballo. Estaba escuchando algo que él no quería escuchar, pero sabía que debía. Una noche, después de que el sol se hundiera y el resplandor naranja del horizonte comenzara a desvanecerse, Sienna habló. Su voz era baja, casi demasiado suave para que el viento la llevara. «Están cerca, Alex»,
dijo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, sus manos apretadas alrededor del rifle. Puedo sentirlos. Vendrán por mí y no pararán hasta que me tengan. Alex asintió, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué más podía decir? Había pasado su vida evitando problemas, esperando que el mundo se olvidara de él, que el pasado se mantuviera enterrado. Pero eso fue antes de conocer a Sienna. Antes de enterarse de Mallerie y de las vidas que había destruido, había estado viviendo una mentira, engañándose a sí mismo al creer que mientras se mantuviera fuera de la pelea, no lo tocaría. Pero ahora estaba aquí. Y sin importar cuánto quisiera ignorarlo, sin importar cuántas veces se dijera que no estaba involucrado, sabía la verdad. Ya estaba dentro. El nombre de Mallerie resonaba en su mente como una campana de advertencia. Un monstruo que usaba el miedo como arma, comprando y vendiendo vidas humanas como ganado, dejando un rastro de cuerpos rotos detrás de él. Alex había oído los rumores, visto el humo de los pueblos quemados. Había visto la sangre y la había ignorado. Pero ahora, con Sienna en su casa, las consecuencias de esa elección eran reales. No solo estaban persiguiendo a una chica, también estaban persiguiendo una parte de él. El hombre que no podía seguir corriendo, que tenía que elegir entre defender lo correcto y morir en el silencio de su propia cobardía. Sienna captó su mirada, sus ojos intensos, suplicando algo que Alex no estaba seguro de poder dar. No puedo volver con él, Alex, susurró. No puedo, y no lo haré. Pero tienes que entender. Si nos encuentran, si me encuentran, no pararán. No hasta que esté de vuelta con ellos. Alex tragó con fuerza, el peso de sus palabras oprimiéndole el pecho. Había vivido con el miedo de perderlo todo durante años. Su familia, su hogar, su paz. El costo de esa paz siempre estaba al acecho, esperando a que diera un paso en falso, a que actuara cuando no debía. Pero esto era diferente. No se trataba de su pasado ya. Se trataba del futuro de ella. Y del futuro de las mujeres que Mallerie mantenía cautivas. Se acercó a la puerta, sus botas pesadas contra el suelo. El aire era denso, sofocante con el calor de una tormenta que se acercaba, tanto literal como figurativa. Podía sentir la presión aumentando, apretándose alrededor de su pecho. Su mente corría, mil pensamientos girando en todas direcciones. Pero todos se reducían a una simple verdad. Si no actuaba ahora, sería demasiado tarde. Afuera, el viento aullaba, y el sonido de los cascos llegó a sus oídos. Podía sentirlo. Ese retumbar profundo de algo que se acercaba, algo implacable. Podía escuchar las voces débiles en el viento, hombres gritando órdenes, perros ladrando. Los hombres de Mallerie se acercaban. Sabían que alguien había estado aquí. Eran más inteligentes de lo que Alex les había dado crédito. Se movió hacia la ventana, mirando a través de las rendijas de las persianas de madera. Allí, justo en el horizonte, una nube de polvo se alzaba como una tormenta. Los hombres venían, sus caballos moviéndose en un ritmo perfecto, como si hubieran estado cabalgando así durante años, rastreando a su presa con precisión. La mano de Alex se cerró alrededor del rifle, sus dedos se tensaron en el gatillo, pero no lo jaló. Todavía no. Sienna sintió, el entendimiento claro entre ellos. No estaban terminados. No podían simplemente irse. No después de todo lo que habían luchado. Mallerie podía estar muerto, pero el daño que había hecho, el miedo que había inculcado, no desaparecería de la noche a la mañana. Alex se giró y miró a las mujeres que habían salvado, cada una sobreviviente por derecho propio. Las mujeres que habían vivido bajo la sombra del miedo durante tanto tiempo, que habían sido destrozadas, pero ahora estaban de pie más altas que antes. Eran libres, y esa libertad, Alex lo sabía, no era algo que pudieran dar por sentado. Necesitamos construir algo para ellas, dijo Alex, volviéndose hacia Sienna, sus ojos decididos. Un lugar donde puedan sentirse seguras, donde no tengan que temer a hombres como Mallerie nunca más. Sienna se acercó más, su mano descansando ligeramente en su brazo. ¿Y dónde lo construiremos?, preguntó.
Su voz no era vacilante. Estaba llena de la misma resolución que había echado raíces en el corazón de Alex. Alex miró la tierra, el vasto vacío extendiéndose ante él. La tierra era dura, implacable, pero también estaba llena de potencial. Había pasado tantos años escondiéndose en ella, pensando que lo mantendría a salvo, pensando que la soledad lo sanaría. Pero ahora veía algo más, algo que iba más allá del silencio. Hay tierra cerca, dijo, señalando hacia la distancia. Es salvaje, pero es nuestra para hacer algo con ella. Podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir algo real. Un lugar donde las personas puedan ser libres, no solo de Mayerie, sino de todo lo que alguna vez las ha retenido. Los ojos de Sienna se suavizaron, y por primera vez en semanas, Alex vio un atisbo de sonrisa en sus labios. Un nuevo comienzo. Para todos nosotros, para ellas. La verdad lo golpeó fuerte entonces. La batalla había sido ganada. Pero no se trataba solo de salvar a estas mujeres. También se trataba de salvar una parte de sí mismo. Durante tantos años, Alex había vivido con los fantasmas de su pasado. Su esposa, su hija, su incapacidad para protegerlas. El dolor de eso lo había llevado al desierto, a la soledad. Había construido muros a su alrededor para mantener el mundo fuera. Pero al hacerlo, se había mantenido alejado de las cosas que realmente importaban. Amor, justicia, familia. Había necesitado a una mujer como Sienna para recordárselo. No estamos solos ya, dijo Alex, su voz baja pero llena de convicción. Podemos hacer esto. Podemos construir un lugar donde puedan sanar, donde puedan ser libres, donde todos podamos ser libres. Sienna levantó la mano y tocó su mejilla, sus dedos cálidos contra su piel. No estás solo, Alex. Nunca lo estuviste. Las palabras lo golpearon profundamente. Todo este tiempo, había pensado que estaba luchando para proteger a otros, para mantenerlos a salvo. Pero lo que ahora entendía era que había estado luchando por sí mismo. También había estado luchando por la redención, por una oportunidad de vivir de nuevo, de hacer las cosas bien. Mientras la noche comenzaba a caer y las estrellas empezaban a surgir, Alex y Sienna estaban lado a lado, mirando la tierra que pronto se convertiría en su nuevo hogar. No sería fácil. Habría más desafíos por delante. Pero por primera vez, Alex no tenía miedo de lo que venía después. Tenía un propósito ahora. Tenía una familia. Y juntos construirían una vida donde la justicia y el amor gobernaran. Construirían un lugar donde nadie tuviera que temer de nuevo. Y mientras las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, Alex Donovan finalmente encontró la paz que había estado buscando. No en el silencio del desierto, sino en la compañía de otros. En la lucha por algo por lo que valía la pena vivir. Juntos, crearían un futuro lleno de esperanza. Y eso, lo sabía, era algo por lo que valía la pena luchar. En la vida, a menudo nos encontramos enfrentando decisiones difíciles que prueban nuestros valores, nuestro coraje y nuestra comprensión de lo correcto y lo incorrecto. La historia de Alex y Sienna es un poderoso recordatorio de las elecciones que hacemos frente a la adversidad. Se trata de salir de nuestras zonas de confort, defender lo que es correcto y ser lo suficientemente valientes para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Una de las lecciones clave que podemos extraer de esta historia es la importancia de no dejar que el miedo dicte nuestras elecciones. Alex pasó años escondiéndose de su pasado, intentando evitar el enfrentamiento y manteniéndose para sí mismo en la seguridad del aislamiento. Pero cuando Sienna, un alma vulnerable en desesperada necesidad, entró en su vida, se vio obligado a tomar una elección. Podía seguir viviendo con miedo, ignorando el dolor del mundo a su alrededor. O podía tomar una postura, asumir su responsabilidad y luchar por algo más grande que él mismo. A veces, lo más difícil que podemos hacer es enfrentar nuestros miedos y actuar. Pero como aprendió Alex, el costo de la inacción es a menudo mucho mayor. Al elegir proteger a Sienna y a las mujeres que habían sido oprimidas, Alex no solo luchó por la justicia, sino que también recuperó su propia paz. Al final, defender lo correcto le dio un propósito y trajo sanación,
No solo a las personas que ayudó, sino también a sí mismo. Esta historia nos enseña que no es suficiente simplemente sobrevivir. Debemos vivir con un propósito. Todos enfrentamos batallas en la vida, ya sean luchas internas, relaciones difíciles o circunstancias desafiantes. Pero es nuestra respuesta a estos desafíos lo que define quiénes somos. ¿Nos acobardaremos o nos levantaremos, incluso cuando las probabilidades parezcan imposibles? Otro punto importante es el poder de la comunidad. A lo largo de la historia, Alex y Sienna trabajan juntos, apoyados por otros como el alguacil Roland Hayes, para derrotar a un enemigo común. Nos recuerda que no estamos destinados a enfrentar las luchas de la vida solos. Buscar ayuda, apoyarnos en los demás y ofrecer apoyo a cambio es crucial para construir una vida significativa y plena. No importa cuán fuertes seamos, siempre hay fuerza en la unidad. Por último, la historia nos recuerda el poder transformador de la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede iluminar el camino. El viaje de Alex y Sienna, de la desesperación a la libertad, muestra que no importa cuán dura sea la lucha, siempre hay posibilidad de cambio. No estamos atados por nuestros errores pasados ni por las circunstancias en las que nacimos. Tenemos el poder de cambiar nuestra historia, de construir algo mejor, de sanar y de crecer. En nuestra vida diaria, puede que no enfrentemos tiroteos en el desierto o tengamos que rescatar a aquellos en necesidad de un villano notorio. Pero todos enfrentamos momentos que requieren que tomemos decisiones valientes. Ya sea defendiendo a alguien que no puede hablar por sí mismo, eligiendo ser vulnerables y honestos, o empujándonos a enfrentar nuestros miedos, estas decisiones importan. Moldean quiénes somos y el mundo a nuestro alrededor. Así que, mientras sigues con tu vida, recuerda el viaje de Alex. Pregúntate, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo puedo marcar una diferencia hoy, no importa cuán pequeña sea? No dejes que el miedo controle tus decisiones. Defiende la justicia. Vive con un propósito. Y apóyate en la comunidad que te rodea. Y recuerda, el cambio es posible sin importar desde dónde comiences. Si encontraste inspiración en la historia de Alex y Sienna, tómate un momento hoy para reflexionar sobre las elecciones que enfrentas en tu propia vida. ¿Cómo puedes ser valiente, actuar y defender lo que es correcto? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más historias que nos desafíen a vivir con propósito y marcar una diferencia.